Las democracias del mundo están comenzando a hacer frente a un fenómeno nuevo que impone retos considerables a la clase política, a los diseñadores de políticas públicas y también al mismo tiempo a los organismos de seguridad del Estado. O sea, no es lo mismo hoy día hacer políticas públicas en democracias que hemos denominado democracias enredadas, queriendo decir que son democracias muy sensibles a lo que las redes sociales puedan articular, y lo que era en el pasado cuando las protestas tomaban más tiempo en organizar, no había la facilidad de los medios de comunicación social que hoy tenemos tecnológicos, que son las redes sociales, y en consecuencia las autoridades tenían grados de libertad adicionales para acometer sus reformas. Muchos países del mundo tienen serios problemas fiscales. Problemas fiscales motivados por el hecho de que hay demandas sociales crecientes. Las poblaciones de muchos países del mundo cada vez reclaman más tener acceso a servicios públicos de la calidad y de la tecnología que ofertan las economías avanzadas del mundo, pero enfrentan una situación muy difícil, y es que los salarios en muchas de las economías emergentes del mundo no alcanzan para poder servir como se debería servir esos servicios públicos que catalogamos de condiciones similares a los del primer mundo. Hemos visto recientemente situaciones de protestas en Ecuador. Hemos visto previamente, el primer caso fue en Francia, donde hubo una rebelión por la decisión del presidente Emmanuel Macron de tratar de encarecer los precios de los combustibles como una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, moviendo a la gente a utilizar transportación pública masiva, movida con autobuses eléctricos, a utilizar el metro y al mismo tiempo a moverse a vehículos eléctricos e híbridos. Subió el gasoil, subió la gasolina y los chalecos verdes prácticamente incendiaron. Comenzaron a incendiar a París y varias otras ciudades importantes de Francia. El gobierno tuvo que dar marcha atrás a las políticas. Vimos después en el caso de Lenín Moreno en Ecuador algo similar. Cansado ya de 40 años de subsidios consecutivos en el consumo del gasoil y la gasolina, procedió a realizar un aumento fuerte de la gasolina, un 25%, y dramático en el caso del gasoil de más de un 110%. Esto desencadenó grandes protestas sociales en Ecuador. El presidente Moreno insistió que él no iba a dar marcha atrás, pero las protestas fueron creciendo. Los manifestantes actuaron con violencia, tomaron las calles de Quito, las comunidades indígenas se integraron, los sindicalistas del transporte se integraron, y al final de cuentas el presidente Moreno y su gobierno tuvieron que dar marcha atrás con las medidas. El gobierno del Líbano, con el primer ministro Hariri, que es un gobierno altamente desacreditado, porque tienen acumulado un largo historial de manejo transparente del Estado, de despilfarro en los recursos públicos, de un clientelismo rampante, de incrementos salariales inexplicables en el Estado, el nombramiento de muchísima gente en el poder legislativo, enganchados al gobierno, o sea, una imagen de gran corrupción y de desorden, y el gobierno enfrentando un déficit del 12% del Producto Interno Bruto, una cosa anormalmente alta, endeudado en un 150% del PIB, esa es la deuda pública en el Líbano. Esa es una economía que se financia gracias a los depósitos que anualmente realizan no residentes en el Líbano, fundamentalmente libaneses que residen fuera del Líbano y que invierten en su país de origen percibiendo buenas tasas de interés.
Ellos tienen un sistema de tipo de cambio fijo donde la libra libanesa está fija con relación al dólar y eso le permite tener unos retornos en dólares apreciables. La medida en que esos depósitos fueron cayendo este año con la crisis política y todas las acusaciones en contra del gobierno, la situación fiscal se deterioró gravemente y el gobierno de Líbano procedió a anunciar una serie de impuestos nuevos a bebidas alcohólicas, cigarrillos. Anunció también el impuesto, el llamado impuesto, el WhatsApp Tax, que es un impuesto de 20 centavos diarios por el uso de la facilidad de poder uno hacer llamadas de voz por las plataformas digitales de internet. Y la gente se tiró a la calle, los jóvenes se tiraron a la calle y a partir de ahí empezaron revueltas, incendios y el gobierno de nuevo tuvo que echar atrás las medidas. El caso quizás más enigmático de todo es el que hemos visto recientemente en Chile. En Chile, la administración del presidente Sebastián Piñera había contratado un grupo de expertos que con personal técnico del gobierno estaban evaluando la situación de las finanzas del Metro de Santiago. El Metro de Santiago es un metro con calidad de clase mundial y la tarifa de ese metro en ese momento, antes del aumento, era 1.12 centavos de dólar por viaje. Cuando usted compara eso con el de algunos países de América Latina, usted puede decir que es más alto que el de algunos países de América Latina. Cuando lo compara con algunos países occidentales como Europa, Estados Unidos, está menos de la mitad de lo que se cobra en esas economías. El gobierno y los expertos dictaminaron que se necesitaba un aumento de 4 centavos de dólar por pasaje, o sea, llevarlo de 1.12 a 1.16, un aumento de 3.75%. El gobierno acogió la medida, la implementó y se empezó a producir una protesta violenta, principalmente de grupos estudiantiles que aparentemente venían arrastrando ya una serie de insatisfacciones con el modelo económico que ellos denominan el modelo económico chileno, que no ha tenido en cuenta la enorme desigualdad en el ingreso que tradicionalmente ha tenido ese país del Cono Sur. Las imágenes que se han visto en Santiago han sido alarmantes, incendios, han fallecido cerca de 19 personas en estas protestas. Los carabineros, que son los militares que imponen el orden público en Chile, han sido lanzados a las calles. Ha habido pronunciamientos de parte de la administración de Piñera que no se puede decir que fueron pronunciamientos adecuados. A veces en el calor y en la emoción y con la rapidez no se piensan las cosas que se van a decir. Algunos también de los protestantes le incomodó mucho y en las redes sociales también lo destacaron el hecho de que en medio de la crisis el presidente, creo que salió una fotografía del presidente Piñera celebrando en un restaurante citadino de Santiago, celebrando el cumpleaños de uno de sus nietos. Y eso fue tomado como una burla frente al momento de protesta que estaba resaltando la población. Es realmente lo que hemos estado viendo un llamado a repensar cómo hacer políticas públicas en estos tiempos de insuficiencia fiscal de la región. La existencia de redes sociales que son capaces de crear movimientos de protesta muy rápidamente, principalmente entre gente joven que está insatisfecha, como es el caso de los jóvenes chilenos que se quejan por un sistema excluyente en materia de educación, de un sistema que limita realmente la igualdad de oportunidades y en consecuencia las posibilidades de que esa sociedad que está desintegrada, o sea, unos grupos occidentalizados de familias de clase alta y otros de clase media y clase media baja que aparentemente no tienen acceso a las mismas oportunidades y en consecuencia
se argumenta que no pueden tener acceso a salarios decentes y que tienen que conformarse en un 50% con salarios que oscilan entre 450 y 600 dólares al mes. Se entiende que frente a eso va a haber que esmerarse más en el proceso de comunicación de las políticas públicas, va a haber que esmerarse más en escuchar cuáles son las reales necesidades de la gente y tratar de ver de qué manera se pueden articular políticas que, sin entrar al terreno del populismo macroeconómico, que nos lleven, por ejemplo, a la situación de Venezuela, que puedan hacer viable el brindar oportunidades más amplias a los sectores que se sienten excluidos de los frutos del crecimiento económico. Y yo creo que ese es un reto interesante, va a requerir la integración en la discusión de los dirigentes políticos preocupados por esta situación, los diseñadores de políticas públicas, economistas, partidos políticos, especialistas en la psicología humana, que definitivamente es fundamental entender cómo actúa la gente, y al mismo tiempo expertos en el marketing y la comunicación política que puedan precisar e identificar cuál es el tipo de lenguaje que la gente estaría dispuesto a escuchar si el objetivo es nutrir de esperanza a una población que se siente marginada. Y este es el gran reto que vamos a tener todos los países de la región, todos los países del mundo en lo adelante. Yo recuerdo hace unos años en una conferencia que di en un colegio privado de la República Dominicana, donde yo, después de hablar de cómo era el diseño de políticas públicas, cómo había sido el diseño de políticas públicas en muchos países del mundo, en la década de los 80, 90 y 2000, decía que una de las cosas que más me preocupaba es que en lo adelante la situación uno percibía que iba a cambiar por este aparatico. Y es que ahora, con la comunicación que permite la telefonía celular, las cosas son diferentes, La gente no está dispuesta a leer un artículo de periódico, la gente no va a aceptar una explicación muy larga, la gente va a necesitar explicaciones sinceras, breves, de personas que puedan comunicar con sinceridad, con transparencia y aceptando los puntos que son válidos de parte de la oposición y de parte de los dirigentes de oposición y de parte de los grupos jóvenes de la sociedad que sienten que sus espacios de participación están limitados. Hay que ingeniarse nuevas vías de discusión de las políticas públicas. A veces uno piensa que quizás la figura del plebiscito es una figura interesante que vamos a tener eventualmente que pensar en ella ya desde el punto de vista tecnológico para consultas públicas. Creo que vamos a tener que pensar con profundidad sobre algo que se utiliza mucho para los procesos electorales, pero que yo entiendo que se debe utilizar más a fondo y con más eficacia todavía para probar la reacción de la gente ante determinadas políticas públicas, políticas económicas, reformas, que es los grupos de enfoque o focus groups, para entender cómo la gente reaccionaría, probar mensajes y entender entonces qué giro se le tiene que dar al discurso si queremos seguir avanzando. Yo no creo que nadie quiere que nos lleven a todos al terreno del populismo macroeconómico. No creo que nadie esté pensando como alternativa la disolución del Estado. Nadie está pensando en alternativa la adopción de economía centralmente planificada y la abolición del modelo de economía de mercado. No creo que nadie esté pensando en llenar los huecos fiscales con emisiones de dinero sin respaldo. Yo creo que la gente sabe que hay tres opciones que son las sensatas y de una combinación inteligente de las tres que sea sostenible en el tiempo es que tienen que salir las soluciones. Una es la reingeniería del gasto público para tratar de identificar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde podemos llegar en los recortes, qué podemos recortar, qué no se puede recortar, cuando recortamos algo, ¿a quién es que estoy golpeando? El sistema tributario,
cómo podemos hacer que el sistema tributario sea un sistema más sencillo, que recaude mejor y que no golpee necesariamente a los de abajo, y cómo hacer reformas que eviten la burla por décadas de los que más tienen y de los que más pueden y de los que más ganan y de los que tienen empresas, de evadir el pago de sus impuestos, impuestos que podrían ser utilizados para aumentar las posibilidades de los jóvenes. Y finalmente, ¿cuánto es el componente del gasto que es sostenible financiar con endeudamiento? Entonces, de la combinación de eso, es que podríamos quizá tratar de ver qué tipo de consenso social podemos lograr de manera que podamos seguir avanzando en este proceso de reformas y políticas económicas que sigan generando crecimiento, pero al mismo tiempo que enfrenten el problema de la creciente desigualdad que se observa en algunos países. Volvemos en un momento.